Leemos una palabra, San Juan capítulo 1, versículo 12. Nos dice así la palabra del Señor, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos lo recibieron al Señor? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen? Le dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Otro versículo más, pero ahora vamos a leerlo en 2 de Corintios. Hoy tengo muchos versículos bíblicos. Oh, dijo la pastora, y alguno por allá habrá dicho también lo mismo. Se me van a pasar los fideos, dicen. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Fíjese qué dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas son hechas nuevas. Querido Dios, cuánto te agradecemos por tu palabra hacia nosotros. La suma de tu palabra es la verdad. Nos alegramos, Señor, al poder leerla, al poder escucharla y también al poder meditarla. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta meditación y que tú hables a mi vida y a la vida del resto de las personas. Señor, que salgamos de este lugar con tu palabra en nuestros corazones, listos para ponerla por obra, Señor, y que podamos vivir en ella y por ella. Por lo que tú vas a hacer, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un celular ahí que está sonando. Disculpen, problemas técnicos. Gracias a Dios que estos problemas en el cielo no va a haber, Así que mientras estamos acá, a veces hay algunos desperfectos, pero bueno, gracias a Dios que se pueden solucionar. Así que damos gracias a Dios por eso y compartimos esta palabra. El domingo pasado, ¿quiénes estuvieron acá? ¿Quiénes estuvieron acá? Hagan así. Y los que no vinieron, no le saquen la lengua, pero se lo perdieron. Qué bueno que estamos hoy acá para escuchar palabra del Señor. Y bueno, el pastor se ocupó como 1 hora y media, así que pastor de visita, yo que soy pastor local, mínimo 2 horas me van a tener que aguantar hoy, Amén, dijo Elías, ni yo me voy a aguantar 2 horas. Pero pretendo ser rápido, así que me voy a referir a los versículos que vamos a leer, que son bastantes, pero que vamos a leerlos rápido y hacer una meditación rápida en cada uno de ellos. Así que, como hemos leído la palabra del Señor, nos ha dicho de que todos los que venimos a Cristo, que recibimos a Él y que creemos en el Señor nos ha hecho sus. Por eso la palabra también dice de que el Señor a nosotros nos hizo una nueva. Todo quedó atrás, el Señor hizo nuevo todas las cosas. Ahora, la Biblia, la palabra hispanoamericana, hay una versión, me gusta como lo dice a 2 Corintios 5, 17, y dice, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. No mira al esposo, Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Y fíjese lo que dice. Y una nueva realidad está presente. Y una nueva realidad está presente. Me gusta esta versión que dice una nueva realidad está presente. Y es por eso que dije, le cabe bien este nombre, este título para esta meditación, nueva realidad. El Señor nos hace vivir una nueva realidad. Así que en el presente estamos en una nueva realidad. Romanos, el capítulo 8, versículo 37,
hay algo más que está declarando, porque todas estas son declaraciones de la palabra de Dios para nosotros. Y es bueno que nosotros, como declaraciones que hace la palabra de Dios, las fijemos en nuestras mentes, que las tengamos siempre presentes. Y algo que dice en Romanos 8:37, dice que somos más que vencedores. ¿Sí? ¿Somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho nueva criatura, pero también la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Qué es más que vencedor? Lo que está diciendo es que más que vencedor es como venció, pero volvió a vencer, como que venció y venció varias veces y sigue venciendo. Cuando leí esta palabra, decir, a ver, ¿qué puede ser algo parecido a más que vencedor? Ahí nomás me hizo acordar en el 2022, julio del 2022, ¿qué pasó? Cuando todos salimos a la calle a gritar y empezamos ahí a sacar las banderas, ¿no? Y estuvimos ahí. ¿Fue junio o julio? ¡Ah, no! Estoy re equivocado, yo estoy en el Mundial 78, mi primer Mundial. En diciembre, claro que estaba cambiado allá del otro hemisferio. Así que qué bueno que nosotros, Argentina salió campeón, ¿no? Y esto significa que somos más que vencedores. Los vi ahí en la foto, algunos que salieron, me habrán visto a mí los videos, acá con Javier mirando la tele, hasta el primer tiempo, el corte del primer tiempo, la mamá hizo empanada, comimos empanada, todo así. Para la mitad del segundo tiempo esa empanada no la bajaba de acá, pero gracias, que el último, ese último penal, cómo lo gritamos todo. Usted, alguno dirá, no, yo estaba orando en ese momento. Bueno, está bien, yo no. Pero de eso se trata, más que vencedor, porque vencieron a varios equipos y al final se coronó como campeón. O sea que bien decir, más que vencedor, es que el Señor nos hizo campeones. ¿Sí? El Señor nos hizo campeones. Te hizo campeón. Te hizo campeona. A ver, hoy que estamos con eso de decirle, sos un campeón. Sos un campeón. Sos una campeona. Mira a otro y decile, ¿cuándo me vas a invitar a comer? Nos hizo más que vencedores, así que somos campeones en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, como decimos, que tengamos siempre en mente estas declaraciones, porque es importante que siempre tengamos presente quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Por eso que los versículos que hemos leído nos dicen que Él ha cambiado nuestra realidad, la realidad que vivíamos antes, y ahora tenemos una nueva realidad. Por eso, si estás en Cristo, sos una nueva creación. Ya quedó atrás todo el pasado. El Señor lo deja atrás y te hace una nueva criatura. Lo que significa, hermano, que ya no sos definido por el pasado, sino que somos definidos por el futuro que el Señor tiene para nosotros. No nos define el pasado que teníamos, sino todo el presente y el futuro que el Señor dice que tenemos con Él. Por eso es que es importante de que nosotros sepamos que estamos en una nueva realidad, porque el Señor ha dejado atrás todo el pasado. Dios a nosotros, por eso es que es muy importante que sepamos quiénes somos en el Señor, porque Él nos da una nueva identidad. Es como que el Señor nos ha dado un nuevo nombre. Por eso en San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que nosotros somos ahora hijos de Dios. Que somos nosotros hijos de Dios. Dice que somos también más que vencedores. Como decimos, ¿somos qué? Somos los campeones en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. El Señor nos ha dado una nueva identidad, un nombre nuevo que es ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor.
y para los tiempos bíblicos los nombres eran muy significativos, eran muy importantes. No era que le iban a poner un nombre así nomás, ¿no? Por eso que bueno, al menos nosotros cuando vimos a nuestras hijas, yo dije, ¿qué nombre le vamos a poner? Y teníamos algunas opciones y a mí me gustaba Priscila, ¿sí? Por el significado que tiene. El significado de Priscila en realidad es anciana, pero no significa que es vieja. En su definición significa que es una persona sabia, ¿sí? Que es una persona sabia, que, o sea, es anciana, que tiene carga y que la vida le ha dado sabiduría. Y por eso le pusimos a Priscila, una sabia. Vamos, todavía. Y después a Eunice pusimos Eunice porque dice la Biblia que es victoriosa. Entonces dijimos, nuestras hijas van a ser sabias y van a ser victoriosas. Por eso qué importante que cuando nosotros pongamos nombres sepamos qué es lo que le vamos a poner, porque tienen una carga también esos nombres, ¿no es cierto? Por eso a mí me pusieron Carlos, un nombre que está en la Biblia. Dicen que no, ¿sí? En mi Biblia está, dice, esta Biblia pertenece a Carlos, o sea que está en mi Biblia. Pero qué bueno que ellos no le ponían cualquier nombre. Por eso es que es tan importante el nombre, y Dios a nosotros nos ha cambiado el nombre, como sucedió con algunas personas en la Biblia. Por ejemplo, a Abraham, que él significaba que era padre, pero también significaba que era una persona, como decir, un gran hombre, ¿sí? Un gran hombre significaba ese nombre de Abraham. Pero Dios le cambia el nombre y lo hace ahora padre, pero de multitudes. Le dice, vas a ser padre de multitudes, siendo que no tenía un hijo y su esposa era estéril, no podía tener hijo. Pero sin embargo, en su tiempo Dios cumple su promesa y hoy todo lo que es Israel es gracias a la promesa que Dios hizo a Abraham. Así que le cambia el nombre de ser un hombre, un gran hombre, por un padre de multitudes. Lo hizo también con Jacob, porque Jacob significaba suplantador, incluso engañador. Eso es lo que significaba Jacob, y así actuó según su nombre. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, él le cambia el nombre de Jacob y le pone Israel, ¿sí? Porque entonces al ponerle Israel, dice, el que lucha con Dios y vence. Así que él le cambia por una persona que era un engañador a ser alguien que vence con Dios. También más acá el Señor Jesús a uno de sus discípulos, a Simón. Simón es el que oye, el que oye, Simón significaba. Pero este que oye era medio arrebatado, ¿no? Y tenía sus emociones que le subían, que le bajaban, y era medio como diciendo, ¿qué te pasa vos? ¿Cuántos Simón hay acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? Y el Señor le cambia el nombre a Simón, y en vez de ese hombre que era así tan con esas emociones que subían y bajaban, que era inestable, le pone Pedro, que significa roca, alguien firme. Firme ¿por qué? Porque está en Dios. Así que Dios cambia los nombres y a nosotros también nos ha dado una nueva identidad, nos dio una nueva realidad, nos dio una nueva vida y nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza. Algo que los padres hacemos nosotros entonces con los hijos es querer darle un buen nombre, ¿sí? Buscamos algo que sea bueno. Y por eso que en la historia de la Biblia, mejor dicho, en la Biblia encontramos una historia que está narrada allí en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, les dije que tenía varios versículos, pero atiendan, estén atentos, porque el Señor quiere fijarnos a nosotros estas declaraciones que tiene en su palabra.
Génesis 35, versículos 17 y 18, y dice así: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Este que veníamos hablando nosotros de Jacob, un hombre que dijimos era un engañador, porque él había engañado a su hermano, lo suplantó para poder tener él la bendición. Pero luego él se tuvo que huir de su hermano, porque su hermano se enojó con él, y entonces él dijo: no, a este lo voy a matar. Y él dice: no, mi hermano es capaz de hacer esto. La madre dijo: andate por allá lejos. Y cuando estuvo en aquellas tierras lejos de su casa, él fue a trabajar a la casa de un pariente, digamos, de un pariente lejano, por decir así. Y se va a trabajar en la casa de Labán, y ahí trabaja y tenía 2 hijas. Y él le echó el ojo a Raquel. Tenía una que llamaba la más grande Lea, pero dice la Biblia, habla de Raquel, que dice que era hermosa, la describe, que sus cabellos, que su figura, todo era hermosa mujer. De la más grande, la Biblia dice, tenía lindos ojos. Nada más. Y él le echó el ojo a Raquel, era la chica de él, ¿no? La chica de su amor. Así que dice: me voy a casar con ella. Dice: pero vos, para querer casarte con mi hija, tenés que trabajar 7 años. Dijo: no me importa. Trabajó 7 años gratarola para Labán. Resulta que cuando estaban ahí, ellas se cubrían todas, y aparte se ve que en el casorio le dieron mosto a Jacob, y Jacob no estaba ni enterado. Cuando se fue a consumar el matrimonio, al otro día se despierta y ve que está con Lea. Así que dijo: me engañaste. No, pero acá tenemos esta costumbre, que primero tiene que casarse la más grande. Si querés la más chica también te la doy, pero tenés que trabajar 7 años más. ¿Qué dijo Jacob? Por el amor hago cualquier cosa. ¿Qué tal, Jacob? Trabajó 7 años más hasta que se casó. La cuestión es que después tuvo un hijo que llamó José. Y luego iba a tener allá a su segundo hijo. Y dice que en su segundo hijo hubo mucho trabajo en el parto. No da tanto detalle, pero sí lo que dice, que aparentemente ella estaba a punto de morir. Y pensaba ella que iba a morir y que el niño también iba a morir en su vientre. La partera le dijo: no, ya está saliendo, este también va a vivir. Pero cuando nació, inmediatamente ella se dio cuenta que ya iba a expirar, que iba a morir. Lamentablemente Raquel muere en ese parto. Pero antes de morir, le dice: este niño se va a llamar Benoni. Benoni, que significa tristeza. Le pone un nombre que llama tristeza, o podría decir desgracia, desesperación, dolor. Ese es el nombre que le pone Benoni al hijo. Cuando lo llaman a Jacob, tu esposa está en trabajo de parto, no sé de dónde vendría, y cuando llega se encuentra que el hijo ya nació, pero que la esposa ya estaba muriendo. Entonces luego que muere, toma a su hijo y le dicen: la mamá ya le puso nombre. ¿Qué nombre le puso? Le puso Benoni. ¿Y qué hace Jacob? Jacob le dice: no, Benoni, tristeza, desgracia, dolor. No, mi hijo no se va a llamar Benoni. Yo le voy a poner Benjamín. Y ahí es donde le cambia el nombre a su propio hijo, el padre, y le dice Benjamín, que Benjamín significa hijo de mi fuerza o hijo de mi brazo derecho. El decir el hijo de mi diestra, el hijo de mi fuerza, era un nombre que venía cargado, como decir, de poder.
un nombre de fuerza, un nombre de poder. La madre le puso un nombre, pero el padre dijo, no se va a llamar así. No voy a permitir que mi hijo cargue con ese nombre. ¿Y sabe qué? Esto es como, podríamos decir, una analogía o una comparación, podríamos tomarlo, con lo que Cristo hizo con nosotros también. Porque el Señor cambió nuestra identidad de lo que el diablo quiso que nosotros seamos a lo que el Señor ya preparó de antemano que nosotros podamos ser. Eso es lo que hace el Señor, cambió nuestra identidad. Por eso el que ha quedado todas las cosas viejas atrás y ha hecho una nueva realidad con nosotros, nos ha hecho una nueva criatura. Por eso la identidad, entre otras cosas, tiene que ver con lo que también nosotros decimos o repetimos acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros decimos, bueno, yo soy esto, puede decir, soy Carlos, soy esposo de Elizabeth, soy padre de las 2 chicas más hermosas que existen sobre la faz de la tierra. ¿No? Y podría decir más cosas, pero ¿qué es lo que nosotros decimos de nosotros mismos? Eso también tiene que ver con la identidad. Pero hay algunos que cuentan de sí como una historia, no lo que ellos dicen acerca de ellos mismos, sino la historia de que los demás puedan llegar a decir acerca de uno. Lo que los demás puedan contar, lo que los demás le parezca que es, ¿no es cierto? Y algunos dicen la historia de lo que otros dicen. Y lo peor es que muchos creen la historia de lo que el diablo dice acerca de nosotros. Y el diablo tiene un montón de cosas para llenarnos la cabeza. Si vos lo dejás al diablo que te hable, por eso es que muchos terminan en un final muy trágico, porque han permitido de que el enemigo les llene la cabeza de un montón de cosas, un montón de mentiras, porque lo único que busca el diablo es nuestra destrucción. Y si has venido a Cristo, como les digo en varias ocasiones, te has convertido en el enemigo número 1 del diablo. El diablo está en su oficina y tiene esos dardos y en vez de usar un blanco pone tu foto ahí, tac, tac, todos los días, porque el diablo habla y tira esos dardos para que vos te creas la historia que él quiere contar acerca de ti. Pero como venimos diciendo, el Señor ha cambiado nuestra realidad. Él ha cambiado nuestro nombre para que nosotros no nos creamos lo que los demás dicen o lo que el mismo diablo dice acerca de nosotros y para que nosotros sepamos qué es lo que dice Dios acerca de nosotros. Cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es nuestra nueva realidad. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, allí nos habla que dice que en el principio, ¿sí? En el principio era el verbo. Y este versículo lo hemos escuchado el domingo pasado. San Juan 1, desde el versículo 1, dice así. Acá no tengo, así que lo voy a leer. Acá, en esta Biblia grande. San Juan 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa palabra verbo está significando que dice que era la palabra, pero una palabra de acción. Era la inspiración misma de Dios, es el mismo Dios. O sea, de que Jesucristo es el verbo, es la palabra. Jesús vino como la palabra a nosotros. ¿Para qué? Para borrar esa historia del pasado y empezar a escribir una nueva palabra acerca de nosotros, una nueva historia ahora con Cristo Jesús. Es por eso que el Señor es el que ahora, cuando venimos a Cristo, dice, las cosas viejas ya pasaron. El Señor comenzó a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Hay una nueva realidad para nosotros, así como hizo Jacob, ese no es su nombre, dijo Jacob.
Ese no va a ser su nombre. Y él dijo, su nombre va a ser Benjamín, el hombre fuerte, el poderoso. Es como que nos viene diciendo Cristo a nosotros, el nombre que nos ha puesto a nosotros, ¿cuál es? Nueva criatura. ¿Qué nos dice el Señor quiénes somos nosotros? Somos vencedores. Nos dice que nosotros somos campeones en el Señor. El Señor nos dice que somos victoriosos y sobre todo nos da un nombre que es el mejor que podemos portar, que es el ser el Hijo de Dios. Así que nuestra realidad ahora es que somos hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios, porque lo mismo que sucedió con Benjamín, que dijo, este es el hijo, no es este no es dolor, este no es tristeza. Eso es lo que el diablo nos quería hacer sentir a nosotros. Pero al igual que Jacob, el Señor dice, este es el hijo de mi brazo derecho. Este es el hijo de mi fuerza. Por eso es que el diablo incluso tratará a nosotros de denigrarnos con un montón de cosas, ¿no es cierto? Y por ahí pueden venir todas esas frases a nosotros. Dice, si vos sos un borracho, miralo, ahí va el borracho ese, mirá el delincuente, mirá ese que no sirve para nada, ¿no? Qué lamentable que a veces los escucho, no a los cristianos, pero otras, y Elizabeth a veces me cuenta de cómo los mismos padres le ponen nombre a sus hijos, ¿no? Imagínense si a mí en vez de Carlito me diría, tonto, no servís, no ves, así, ¿no es cierto? ¿Qué es de esos chicos? Se le va grabando en la cabeza que él no sirve, que él no lo puede hacer, que es un inútil, que es un tonto, es un estúpido y un montón de cosas más. Pero esa es la obra del diablo que a nosotros también viene a decirnos muchas veces, a tirar palabras para hacernos a nosotros creer que no vamos a poder, que no lo vamos a poder lograr. Pero la palabra del Señor dice, este es mi hijo, este no es tristeza, este no es desgracia, este no es dolor, ese no es su nombre. Yo ya le cambié el nombre de Él es mi hijo. Y entonces dice, Él lo va a poder lograr, porque Él tiene mi fuerza, porque yo le doy fuerza, porque en mí esta persona puede alcanzar, puede lograr. Así que el Señor nos cambia a nosotros nuestra realidad. Hermano, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos campeones. En Cristo tenemos nueva fuerza. Y su palabra dice en Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y la palabra del Señor dice, no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu inteligencia. Dice la palabra que es con el Espíritu Santo de Dios que nos capacita y nos da la fuerza. Nos da la fuerza. Gloria a Dios. Una última cita bíblica que voy a hacer y ustedes estarán diciendo, gracias, Señor. Pero no por eso es cortita. Vamos a leer. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3. Dice así, sígame por favor, sígame muy atento. Y voy a leer toda esta palabra para que luego usted la lea en su casa nuevamente. Pero ¿están listos? ¿Están atentos? ¿Están atentos? ¿Están atentos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? ¿Adoptado qué? Hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído que la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Hagamos un alto acá. Pero la palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es como diciéndole, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo quiero que ustedes sepan algo. Que el Señor ha cambiado su realidad. Y que Él tenía ya la intención de a nosotros tomarnos como sus hijos. Pero eso ha sucedido en ese tiempo en que Dios te estaba llamando. Y que gracias al Señor por tu propia voluntad pudiste responder al impulso del Espíritu Santo que te llamaba hacia Dios. Por eso el tiempo de Dios es todos los días. Todos los días el tiempo de Dios que te está llamando. Lo que pasa es que algunos responden antes, algunos responden después. Pero el Señor dice que nos estaba llamando a nosotros. De manera que cuando escuchamos la palabra del Evangelio, esa palabra hizo una transformación en nosotros que se transformó ¿en qué? En fe. Y esa fe es la que nos permitió a nosotros creer en Cristo para poder recibirlo como Señor y Salvador. Por eso el Señor a nosotros nos acepta en Cristo. Pero dice, no solamente eso, escuche bien, que cuando vienes a Cristo y aceptas al Señor y el Señor se hace su hijo y una nueva criatura, ¿sabes por qué sos nueva criatura? Porque instantáneamente, cuando sos salvo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida. Inmediatamente, instantáneamente, cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo, cuando aceptas a Cristo de todo tu corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a tu vida y Él hace morada en él. Por eso, ¿cuánto tienen el Espíritu Santo de Dios? Si aceptaste a Cristo de todo tu corazón, el Espíritu Santo está en tu vida. Algunos se confunden, me dicen, no, pero este no habla en lengua, este no tiene manifestación de dones. Eso es otra cosa aparte, punto aparte. Pero estamos hablando de que cuando venís a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es como las arras de nuestra salvación. ¿Cuánto le gustan las arras? A mí me gustan. ¿Qué significa las arras? Las arras es una palabra que se usaba y que se sigue usando, pero que traducida a nuestro es como decir una garantía. Una garantía que generalmente se usa cuando uno hace una transacción inmueble, que compras un terreno, una casa, algo de eso. ¿Qué pasa? Cuando vos compras, viene como, decimos, el boleto de compra-venta. Y luego en otra instancia vendrá la escritura. Pero primero te hacen el boleto de compra-venta y ese boleto de compra-venta es como una garantía de que esa propiedad es tuya. A eso la palabra de Dios le llama arras. ¿Por qué te digo que es muy importante saberlo? Porque el Espíritu Santo que está en tu vida vendría a ser como que el Señor firmó un boleto de compra-venta sobre tu vida. Y ahora vos sos propiedad privada de Dios. Por eso dice, esta es las arras, la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que sos hijo de Dios. Que sos una nueva criatura. Eso te da la garantía de que sos una nueva criatura.
y que sos propiedad privada del Señor. Por eso es tan importante que sepamos. Ahora, lo que nos falta a nosotros es que se firme totalmente la Escritura. Y esto es lo que me gusta porque lo engancho así, porque yo lo entendí así y me gusta explicarlo de esta manera. ¿Sabe cuándo se va a firmar la Escritura sobre nuestras vidas? Cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia y estemos en la presencia de Dios con Él para siempre. Es como que ahí se firma totalmente la Escritura. Pero mientras tanto tenés la garantía. Por eso cuando el Señor va a venir a buscar a su pueblo, va a venir aquellos que tienen la garantía, que tienen ahí, que dicen, esto es propiedad privada de Dios. A los que no son propiedad de Dios, el Señor no los va a llevar porque Él no es ningún ladrón, no es ningún chorro. Él va a venir a buscar a los que son suyos. ¿Y cuál es la manera de saber quiénes son suyos? Cuando el Señor ha depositado su Espíritu Santo, cuando vos le creíste de todo tu corazón. Eso es lo que está viniendo diciendo el Señor ahora. Él cambió nuestra realidad. Era otra nuestra realidad. Nuestra realidad era perdición eterna. Pero la realidad nueva que el Señor nos ha dado es que ahora somos los hijos de Dios y tenemos vida eterna en el Señor. Tenemos vida eterna en el Señor. Pero algo más, permítanme que termine esta parte de la lectura. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? De su poder, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, que hizo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y cómo lo hizo? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en esta tierra, sino en el siglo venidero. Y dice, y sometió todas las cosas, los sometió bajo los pies de Cristo. ¿Y qué hizo el Señor con todo eso? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Tremendo. Tremendo lo que hace Dios. Pablo viene diciendo todo esto es lo que yo ya les dije. Y ahora él dice, hago una oración, porque quiero que Dios les dé entendimiento, para que ustedes sepan bien, para que les quede bien grabado, que ahora ustedes son los hijos de Dios. Y el Señor quiere que ustedes entiendan que el Señor tiene poder, que Él tiene fuerza, que Él tiene autoridad. Es tanto el poder y esa autoridad. Ese poder y esa autoridad es una dinamita espiritual. ¿Qué pasó? Que ese poder de Dios obró de una manera maravillosa. Cuando Cristo murió en la cruz y estuvo sepultado, cuando Él estuvo en la tumba, dice que ese poder obró en Cristo de manera que lo resucitó de la muerte y lo levantó. Ese es el poder de Dios que levantó a Cristo desde la tumba. Pero algo más nos dice, todo ese poder y toda esa autoridad, dice la palabra del Señor, que se lo ha dado, está bajo los pies de Cristo, pero que el Señor se lo ha entregado a la iglesia. El Señor se lo ha entregado a la iglesia. ¿Quién es iglesia de Cristo? Nosotros, la comunidad,
el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que está diciendo acá. Dice de que la palabra del Señor dice sobre todo principado, autoridad, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza a la iglesia. Pero hay otro versículo que dice, la cual la supereminente grandeza de su poder, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para con nosotros, perdón, cito el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos en el Señor. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, hay un poder tan grande que el diablo no quiere que vos conozcas, que es ese poder que el Señor, que lo levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder está diciendo de otra manera, está disponible para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. Para los que creen que el Señor los ha tomado como sus hijos. Para los que creen que el Señor ha cambiado su realidad. Para los que creen que ahora son una nueva criatura. Para aquellos que creen que el Señor los ha hecho vencedores. Para todos aquellos que creen que ha sido cambiada su identidad a ser ahora los hijos y las hijas del Señor. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que tener bien en claro esto, hermano. Decimos, ¿cómo logramos entonces toda esta identidad? Algunas palabras que nos dice aquí, porque el Señor nos dijo que hemos sido adoptados. Tenemos esa identidad, pero ¿cómo mantenemos esa identidad? A través de la alabanza. Tenemos que ser alabanza para Dios. Y también tenemos que entregar nuestro ser, nuestra vida entera en alabanza, en gratitud a Dios. También a través de la palabra, porque esta palabra de Dios es la que nos trae la realidad a nuestras vidas y nos impide a nosotros escuchar y creer la palabra del otro, sino que creer la palabra que dice Dios sobre nosotros. Y hay algo más, el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos va a ayudar a nosotros, así que no estamos solos. Algo más dice, también la oración con aquella que nosotros nos mantenemos comunicados con nuestro verdadero Padre, porque como hijos tenemos que tener una relación con nuestro Padre y a través de la oración de su palabra lo podemos tener. Pero algo también importante que dijo sobre la iglesia, vivir en comunidad. Por eso es que es tan importante, hermano, por eso es que es tan importante de que nosotros pertenezcamos a la comunidad de los santos, que nosotros nos congreguemos, que pertenezcamos al cuerpo de Cristo, porque el Señor obra a través de la comunidad de sus hijos. Si el Señor te va a bendecir, va a ser a través de alguno de nosotros. El Señor seguro que va a usar nuestras vidas. Y es por eso que es tan importante que en esta identidad de hijos de Dios, nosotros, el Señor nos ha dado todo ese poder y toda esa autoridad para poder también bendecir a otro. Él nos ha llamado a bendición para bendecir a otro. Por eso que es importante que vos sepas que estás viviendo ahora una nueva realidad. Ya no sos lo que era en el pasado, ahora sos una nueva criatura, sos un vencedor, sos un campeón, sos un hijo de Dios. ¡Aleluya! Esa es la nueva realidad sobre nosotros.